Entonces, la idea es que ustedes saben que yo no soy muy rígida con el tiempo, seguramente Joao se va a enojar mucho conmigo, pero porque en este momento yo estoy reemplazando a Joao, que tuvo otras urgencias y entonces yo me voy a moderar con el permiso de todos ustedes esta mesa de hoy. ¿M? Hola Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, maestra. ¿Cómo estás? Entonces, la idea es aproximadamente una hora 15, que cada uno de ustedes tenga un mínimo de 10, 15 minutos, ¿m? Para donar sus reflexiones, ¿m? Y vamos a ir acogiendo todas las preguntas que puedan ir apareciendo en el chat y también en el Facebook Live. Como siempre, Alexis nos apoya mucho, entonces vamos a ir haciendo una síntesis de preguntas para que en la segunda parte ustedes puedan ir respondiendo a las preguntas. Muy bien, creo que... Hola Jess, ¿cómo estás, querida? También con maletas hechas. Ya Bueno, todo súper listo. bueno, acá también, esperándolos de corazón contento y de abrazo preparado. Ujú. Bueno, queridos y queridas, los escuchamos. ¿Quién quiere iniciar? Quizás allá el paisaje colombiano, quizás. O te cantamos el bolero, quizás, No, sí, quizás, quizás. El que quiera, no. no, pues si ya me lanzaste la pelota, yo la cojo entonces, Muy no hay bien. problema. Como buena No, experta en lo lúdico, en el tiempo libre, ¿eh? Muy bien. Y de mujeres valientes, porque de eso fue tu trabajo, ¿no? De mujeres, así es. muy bien. Así es, y pensando, y muy pensando desde ahí justamente es que esta relación entre investigación y el abrazo me puso a pensar que creo que con la formación de IPECAL no es tan difícil ir encontrando como el camino, ¿cierto?, de pensarse esta relación. Eh, bueno, yo de qué parto? Yo parto de lo que siento es el abrazo, ¿cierto? De lo que siento cuando me abrazan. Para mí es el abrazo es cobijo, el abrazo es protección, el abrazo es como transparencia, como honestidad en el afecto, ¿no? Uno siente cuando lo abrazan la cercanía de quien lo abraza. Y los abrazos son distintos dependiendo de esas cercanías. O sea, creo que en el abrazo no se puede engañar. Es más o menos lo que yo siento cuando siento que me abrazan. Perdón que se me cayó el auricular. Entonces, ¿yo cómo lo pongo en relación con la investigación? Para mí, básicamente, o básicamente no, yo parto de que la investigación es, si lo quisiéramos adjetivar como una investigación que abraza, una investigación abrazadora, eh, creo que tenemos que partir inmediatamente desde el supuesto de entender la investigación desde una lógica distinta, pero también pensarnos una investigación donde lo primero, lo que yo pondría en primer lugar es cómo se sitúa el sujeto en esa investigación, pero para mí, ¿qué es el sujeto en la investigación? Y cuando digo ese sujeto o el sujeto me incluyo, es decir, no me excluyo porque parto de eso. La investigación es auténticamente o primariamente desde esta mirada relacional, es decir, es en esa interacción entre esas personas que investigamos o con las que investigamos, es en esa interacción que nosotros logramos ampliar las comprensiones sobre la vida y por lo tanto ampliar las comprensiones sobre el mundo y generar conocimientos otros. Entonces, desde ahí me pienso también un lugar al sujeto en un lugar que se sitúa no necesariamente en el centro, incluso creo que es un descentramiento del sujeto, si yo me pienso en la investigación desde el abrazo. ¿Y por qué digo un descentramiento del sujeto? Es porque no es como en otras lógicas
un sujeto puesto en el centro, con control sobre todo, sino un sujeto en relación con todo. Lo que nos lleva a pensarnos una investigación desde una ontología relacional que justamente nos permite armar esos campos, ese ubicarnos en el planeta desde otros lugares, y como hablan un poco en el pensamiento ambiental, es como un reencantamiento del mundo, que es básicamente lo que nosotros nos pensamos. Por lo tanto, aquí en este reencantamiento se empiezan a dar las fisuras, se empiezan, yo lo llamo las grietas, que lo trabajábamos con una compañera también egresada de IPECAL, con Claudia, esas autorías propias que se hacen a partir de esos puntos de fuga que nosotros logramos en la medida en que vamos desparametrizando, pero también en la medida en que vamos resignificando, resemantizando muchas de las categorías que están en el piso de lo que nosotros estamos investigando. Entonces, si nosotros hablamos de reencantar el mundo, hablamos de una investigación con sujetos, no una investigación sin sujetos, es dar cuenta de lo epocal que somos como sujetos, por tanto, de esas transgresiones, digamos, que se están dando en esta época de rupturas epistémicas, estos desenmascaramientos que permiten justamente que nosotros podamos darle al sujeto en la investigación el lugar que requiere en términos del cuidado de ese sujeto, que es cuidarnos a nosotros mismos, insisto, porque no creo que la investigación esté desde esta postura, el investigado y el investigador no son cosas distintas o están en lugares distintos, sino que están en ese campo relacional. Por tanto, también la investigación es un lugar de inclusión, es un lugar donde estamos en este presente, y por eso la dimensión tiempo-espacio desde aquí se mira desde otro lugar, porque es entrar en experiencia plena, este presente que nos está interpelando, es este presente el que nos está dando cuenta desde de los sujetos, el que nos está dando cuenta de esas realidades, y es desde ese presente que vamos construyendo esas emergencias. Por tanto, implica dar cuenta también de la historia del sujeto, que también implica romper con esa linealidad desde la que nos hemos parado, o desde estas lógicas occidentales y estas posturas más de esta racionalidad científica, digamos, o estos desarrollismos, si habláramos de desde dónde se han parado también nuestros países, ¿no? Cómo la modernidad nos impuso esos parámetros homogeneizantes que nos vaciaron, porque creo que parte de nuestra tarea justamente es esa. Si seguimos hablando del abrazo, estamos hablando de poder dar cuenta de esos vaciamientos, como ese vestido vacío, ese vestido desocupado, ¿cierto? En la medida en que nos fuimos llenando de otros, pero sin conciencia de lo propio. Entonces ahí creo que es la búsqueda justamente de ir construyendo aquello que nos llena, de ir uniendo las piezas de esa fragmentación, porque la fragmentación no solo es una fragmentación en el conocimiento, sino que parte fundamentalmente de nuestra propia fragmentación. Por tanto, y ahí pues Van en eso es muy insistente, es la totalidad como ese recurso cognitivo que nos permite ir construyendo esa realidad misma, pero como dice Varela, en activamente, no es porque nosotros hagamos representaciones de la realidad. Y también decía Sevelman, no recuerdo en una de sus lecturas, creo que era sobre coyuntura, no es inventarnos sujetos que no existen, sino dar cuenta de esos sujetos. Y creo que ahí un elemento clave es el tema de la diversidad. Para mí la diversidad siempre ha sido un tema de preocupación, porque creo, y debe ser, y es también por el país en el que estoy, que se ha construido a partir de unas narrativas absolutamente excluyentes, y donde no terminamos de tener un diálogo intercultural real, honesto. Y como dice Katherine Walsh, ella dice que es mejor que hablemos de interculturalidad crítica, porque es la que estamos construyendo ahora, que rebasa el hecho de decir quién está arriba, quién está abajo, para entrar realmente en un diálogo que
que nos permitan construir esas totalidades que se ponen en juego, esas totalidades dialogantes, divergentes, convergentes, pero que pueden existir dentro de ese campo mayor y dentro de esos campos problematizadores que nosotros planteamos desde nuestra investigación. Por lo tanto, cuando yo hablo de grietas, porque en esa grieta tiene cabida justamente ese cobijo del otro distinto, ¿sí? Del pensamiento de las mujeres, por ejemplo, cuando yo hacía la investigación doctoral, la ausencia de la voz de las mujeres en muchos campos es impresionante, y cuando uno empieza a hacer las búsquedas, están por allá, y es como tarea nuestra poderlas traer aquí, poder dialogar con ellas, ¿cierto? Y no se trata solo de la mujer, se trata de subjetividades feminizadas, se tratan de esas posturas que dicen que los niños y las niñas no piensan, ni no producen, ni no construyen. Es todo eso distinto, de esos pueblos que son distintos y que también son excluidos por lo distinto. Entonces, desde ahí justamente hablar del abrazo es poder convocar y es poder construir desde una diversidad en un diálogo realmente honesto en términos de poder dialogar en esas diferencias, desde esas cosmovisiones distintas que también, que tanto bien le haría, digamos, a ese pensamiento occidentalizado desde el que nos fuimos formando. Y creo que ahí es donde todavía tenemos que avanzar mucho, como desde nuestras propias sensibilidades y cómo podemos acceder al conocimiento desde múltiples vías, ¿cierto? Para, digamos, ese cerebro tan grande que está a veces en los procesos de investigación, que no nos deja entrar por el sentir, que no nos deja entrar por el olor, que no nos deja entrar por lo perceptual, que no nos deja mantener esa integridad como totalidad, sino que nos devolvemos incluso sobre nuestra historia desde un pensar que estamos volviendo sobre el pensar y no estamos volviendo sobre la experiencia plena, un poco como en los ejercicios que hacemos, en los trabajos que hacemos con la didactobiografía. Por tanto, para mí también el abrazo está en traer a la memoria, esa memoria afectiva, pero traer ese cuerpo que se marca con las huellas del dolor, con las huellas de la exclusión, con las huellas de la desesperanza, con las huellas de las violencias, como pasa con muchas mujeres, y no quiero decir que los hombres no, pero hablando particularmente de las mujeres, pero también esas marcas del gozo. Creo que se ha excluido el disfrute, se ha excluido el gozo, se ha excluido un autor habla como un estar en juego infinito, ¿no? Es como un modo de estar con la vida, y es un modo de estar que nos permite a nosotros justamente abrir espacios emocionales a la esperanza, es abrir el espacio a otras maneras de entrar en esta relación con el conocimiento. Entonces, desde ahí rescatar la corporeidad como parte de ese sujeto, dar cuenta de ese sujeto desde esas corporeidades. Hay una línea, por ejemplo, de trabajo que es el cuerpo como territorio, que le permite generar procesos de concienciación de cómo nuestros cuerpos fueron marcados y están siendo marcados por nuestras historias, cicatrices subjetivas e incluso cicatrices objetivas. Entonces, esta subjetivación del cuerpo es volverla presente, es esa... Pienso que es un gran reto de esta relación, la investigación y el abrazo, y dejo hasta acá para cederle la palabra a mis compañeros, es la visibilización del sujeto como totalidad, es la visibilización de sus experiencias, de su ser estar en el mundo, ¿cierto? Más que llenarlo de explicaciones, es de comprensiones para justamente poder ampliar las comprensiones sobre nosotros mismos y sobre nosotras mismas. Yo dejaré hasta ahí por ahora. Muchas gracias, Esperancilla, y el tiempo, no sé si tomaste el tiempo, pero fue maravilloso. Hola Flavia, ¿cómo estás, querida? Ya anticipó su llegada, Flavia, ya está de Brasil a los octubres. Bueno, yo les tengo que pedir disculpas porque omití presentar. Y lo que provocó una serie de sucesos que van más allá de si él estaba o no. Epa, ahora sí. Están prendidos los micrófonos. Está Sí, prendido el micrófono, sí, Flavia.
Flavia, Estou tentando, estou com dificuldade. Estou intentando, só um minuto. Claro que estás del celu, no te preocupes, no te preocupes. Te perdonamos por esa sonrisa y porque viniste de tan lejos, así que todo bien, se fue. Bueno, les cuento que no los he presentado, entonces lo voy a hacer ahora, agradeciéndole a Esperancilla. Esperanza es egresada de IPECAL, es doctora por IPECAL, tiene con un trabajo muy interesante que seguramente nos va a evocar cuando vuelva a comentar con nosotros. Y Esperanza deja unas claves muy fuertes en términos de el abrazo como interacción y comprensión, entendiendo que la investigación desde estos lugares implican a un sujeto en relación. Y cuando hablamos de interacción, es sujeto consigo mismo, con su memoria, con su dar cuenta, con sus marcas, pero también con las marcas de los otros, visibilizando, dijo Esperancilla, y comprendiéndonos como sujetos de época. Em, y desenmascarando, ¿no? Desenmascarando estas complejidades que tiene la época, ¿no? Y eso es una manera de cuidarnos como sujetos. Entre otras cosas, también habló que la investigación vista desde este lugar es también un lugar de inclusión. ¿No? Y trae una dimensión temporal importante en términos de la presencia plena del sujeto en el presente, un presente activado por memorias, por historias, como bien decía ella, ¿no? Y esta complejidad de la que habla Esperanza, ella convoca un concepto y o categoría clave en la propuesta semelmaniana y en el trabajo metodológico, que es el de totalidad. Pero ella dice la totalidad no como un concepto teórico, sino como un concepto que en este diálogo de interrelaciones activa la conciencia al darnos cuenta, lo en activo, como diría Varelas, como trajo muy bien Esperanza. Y esto para ella configuran grietas constantes en el sujeto, en lo que va dando cuenta, en el cobijo del otro cuando se lo visibiliza. Cuando se le permite y se le recupera en sus voces, en sus sentires. Y vuelve a decir, acá el abrazo es como un diálogo infinito. Es integral, integra todos los aspectos como en la totalidad. Es una experiencia plena, una memoria afectiva en el presente, donde es posible recuperarnos. No nos podemos recuperar en el pasado, sino en el presente, cómo se resignifica esa recuperación. Esperanza, además de ser egresada del doctorado de IPECAL en Conocimiento y Cultura en América Latina, es psicóloga, tiene una maestría, y acá ayúdame, por favor, Esperancilla. Tengo una maestría en Desarrollo Educativo y Social y una Eso. especialización en Gerencia Social. Bueno, pero todo eso para estar muy comprometida con el lugar en términos existenciales, filosóficos y humanos que tiene el ocio, el tiempo libre y la construcción de conocimiento histórico. Gracias, Esperancilla. Y ahora le vamos a pedir a Pedro que nos done sus reflexiones. Pedro es egresado del postdoctorado de IPECAL.
del postdoctorado en metodología de la investigación crítica. Tiene una, ayúdame Pedro. Pedro vive en Chiapas. Esperanza, como ya nos contó, está en un espacio muy bonito que se llama Choachí, en las montañas de Bogotá. Y Pedro nos está abrazando desde Chiapas. Sí, Pedro, te escuchamos. Tu micro, Pedro. ¿Ah? Perdón. Está bien. Bueno, estoy ahorita en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y ya para completar la formación que tengo ahí, que estaba dando cuenta a la doctora, pues tengo maestría en Ciencias de la Educación y doctorado en Educación. Y actualmente estoy colaborando acá con el IPK. Bueno, ya entrando en materia, investigar desde el abrazo, ¿no? Yo creo que desde el inicio, la propuesta como que resulta muy interesante en el sentido de que, bueno, muchos compañeros que tengo acá que igual se dedican a la investigación, me preguntaban, bueno, ¿y cómo se investiga desde el abrazo? Entonces, yo les decía, bueno, de entrada es una mirada humanista, ¿no? Que intenta rescatar precisamente el humanismo del ser humano, ¿no? Porque la propuesta contraria, la que se enfoca únicamente en la lógica de razonamiento, pues lo vemos que es un poco, o más bien fragmenta al individuo, lo cosifica, lo vuelve cosa, lo objetiviza, lo vuelve objeto. Entonces acá se trata de rescatar a la persona, ¿no? Y tomamos en cuenta algo muy importante, ¿no? Que nosotros partimos de la lógica de lo sensible. No quiero decir que se deje a un lado la lógica de razonamiento, ¿no? Sería caer en un error. Sin embargo, sí se vinculan las dos lógicas, de razonamiento, que es muy importante para el conocimiento, pero también lo que es la lógica de lo sensible. ¿Qué es la lógica de lo sensible? Es partir de las emociones, partir de los sentimientos del ser humano, que ha sido trazado a través de su historia, a través de su proceso histórico formativo. Entonces nosotros tratamos de rescatar eso con algunos dispositivos con los que trabajamos, como la didactobiografía, el esquema de colocación, ¿no? La didactobiografía como un proceso hermenéutico, al menos así yo lo entiendo, que permite autointerpretarnos y autocomprendernos como seres humanos, pero también como sujetos afectados, ¿sí? Entonces, pues cabría hacer una pregunta: ¿cómo a partir de las experiencias se encuentra sentido y se otorga significado al mundo de la vida? Yo pienso que cada sujeto, desde su unicidad, como le llamo yo, interpreta y entiende el mundo de la vida, ¿sí? Entonces, en este sentido cobra mucha importancia rescatar eso, o sea, no como en la otra lógica donde de alguna manera se intenta generalizar, se intenta predecir, se intenta medir, cuantificar. En este caso no, porque yo considero que la conducta del ser humano nunca se puede predecir. Yo no puedo decir cómo se va a comportar un grupo social, un grupo humano. Sería imposible eso. Pero también el conocimiento de ese grupo social tampoco lo podemos generalizar, como se pretende en la mirada analítica, ¿no? El poder generalizar el conocimiento. Entonces, desde esta óptica, es muy importante el proceso que se da en ese contexto, esencialmente, ¿no? Y partimos también de la idea de no comprobar hipótesis, de no comprobar teorías, de no comprobar conceptos. Por el contrario, a través de la investigación, ¿sí? Nosotros poder construir teoría, poder construir conceptos, poder construir categorías que den cuenta de ¿qué? De esa realidad imperante, de esa pequeña realidad, ¿sí? Obviamente, como decía la compañera que me antecedió, verlo desde la totalidad, desde dos puntos de vista, o al menos yo así lo entiendo. Desde el punto de vista externo,
donde entra en juego todo lo que tiene que ver con lo político, lo económico, lo social, lo cultural, que juega un papel fundamental en la construcción de la subjetividad de cada sujeto, pero también desde el punto de vista interno. ¿A través de qué? Del pensamiento, de la mente, del cuerpo, del alma, ¿sí? Y también tomando en cuenta los mitos, los ritos, las creencias, los pensamientos, los conocimientos, los dioses, incluso hasta los demonios de cada sujeto, porque como seres humanos somos un complejo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta visión es muy importante y ojo, también quisiera comentarlo, que no es único del IPECAL, ¿no? Tenemos ahí a varios autores que han estado trabajando desde esta perspectiva. Puedo mencionar, bueno, en este caso a dos, Francisco Varela, ¿no? Y Maturana. Francisco Varela desde la neurociencia, cómo de alguna manera plantea sus investigaciones desde la lógica de razonamiento, pero siempre tomando en cuenta la lógica de lo sensible, ¿no? Igual Maturana desde el punto de vista biológico, pero también podríamos mencionar a otros autores como Brunner, que él lo ve desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Y donde de alguna manera, y esto también cobra mucha importancia, ellos mencionan que lo mental viene de moverse en el mundo y con el mundo. O sea, esa relación que se le da entre cuerpo, mente, alma y mundo de la vida, ¿no? Entonces, en esta propuesta intentamos llevar la investigación a este contexto, ¿no? Y sobre todo cuando nosotros abrimos a lo social, es como un brinco que se da un salto para poder pasar de lo subjetivo a lo intersubjetivo, ¿no? Entonces, ¿cómo esta afectación estructurante que de alguna manera me condiciona como sujeto, cómo lo puedo abrir a lo social? ¿Por qué? Porque esas afectaciones también se están presentando en el mundo social, ¿sí? Ahora, es importante tomar en cuenta que la afectación que yo tuve, el otro sujeto no lo va a significar y lo va a interpretar de la misma manera. Incluso la experiencia de vida que yo tuve y que de alguna manera tuvo una afectación que me condiciona como ser humano, no necesariamente a todos los sujetos nos va a afectar de la misma manera, ¿sí? Por ejemplo, la violencia. ¿Cómo nos afecta la violencia? Estamos en países de todo aquí, América Latina, donde la violencia es como que un tema a tratar de los medios de comunicación. Incluso nosotros lo estamos viviendo acá en San Cristóbal, pues la violencia se ha incrementado. Pero esa violencia, ¿cómo lo está interpretando el sujeto? ¿Cómo lo está significando? ¿Sí? Ojo, ahí no todos identificamos, significamos e interpretamos de la misma manera. Tuve la experiencia, bueno, he tenido la experiencia de trabajar con varios grupos de maestros y precisamente hablando de esto, yo les hablaba un poco sobre la época conductista, ¿no? Porque yo creo que los mayores de 30 años nos tocó todavía que nos educaran en esta época, ¿no? En San Cristóbal le llamamos el método variado porque era a varazo que nos agarraban, ¿no? Con vara nos pegaban. Pues. Entonces yo les comentaba a algunos compañeros de cómo nos afectó este tipo de educación. Y me sorprendió cómo algunos defendían esa postura, esa forma de enseñanza, ¿no? La enseñanza conductista. Entonces le decía, bueno, pero explíquenme, ¿por qué le están dando valía a esta forma? Dice, bueno, porque nos obligaban, nos castigaban, nos golpeaban, pero gracias a eso logré aprender. En la actualidad, los niños, pues como no se les pega, no se les condiciona, no se les castiga, pues no aprenden, así de fácil. Entonces, ¿por qué hago este comentario? Porque la forma de entender, interpretar y significar una experiencia, en este caso, la violencia, varía de persona a persona. ¿Y eso por qué? Porque cada uno tiene un ángulo de mirada diferente. Y este ángulo de mirada tiene que ver con este proceso histórico formativo que tenemos como sujetos, ¿sí? Entonces,
era como contarles esto un poquito para ver cómo, de alguna manera, como un ejemplo de cómo lo que nos afecta a uno no necesariamente, o la forma como le afecta a uno no necesariamente le afecta al otro, ¿no? Entonces, la importancia de como investigador, y ahorita hago otra pregunta, ¿cómo me coloco ante el fenómeno que voy a investigar? O sea, ¿qué implica esto? Me coloco desde una mirada analítica, donde la mirada analítica nos dice, aléjate lo más que puedas del sujeto o el grupo social que vas a investigar para que no lo contamines con tu ideología, tus creencias, tus mitos, tus ritos, ¿sí? O, por el contrario, me acerco lo más que pueda para poder, desde esta mirada hermenéutica, para poder interpretar y a través de esa interpretación poder comprender los significados, los sentimientos, las vivencias de ese grupo. Ahora, acá en el IPECAL hablamos del distanciamiento, pero no lo vemos como lo ve la óptica analítica, ¿no? Para ellos el distanciamiento es quedarte ahí y para que no contamines, aléjate. En este caso no. Es visto como un mecanismo que sirve para dar cuenta, perdón, se me está viendo mi internet, para dar cuenta, ¿sí? ¿Qué cosa? De la complejidad del fenómeno que nosotros vamos a investigar y posteriormente para dar cuenta, perdón, primero para darse cuenta y posteriormente para dar cuenta de lo que podamos encontrar en este tejido multidimensional que es el mundo de la vida, multidimensional y complejo a la vez, ¿no? Que es el mundo de la vida. Entonces, este distanciamiento me sirve para mí también para reflexionar, para poder analizar y para poder, bajo sospecha, ¿qué cosa? Mis creencias, mis mitos, mis ritos, todo lo que está acá y acá, ¿no? En la mente, en el cuerpo y en el alma, como sujeto investigador. Es importante esto para, de alguna manera, no caer en errores de interpretación, ¿no? De lo que estoy viendo. Aparte, ¿no? De que cuando nosotros vamos al campo a investigar, pues tenemos que escuchar al otro, darle voz al otro, que eso es lo importante de una investigación social, ¿no? No quedarme únicamente con mi pensamiento y con mi decir, con mi palabra, no, por el contrario, abrirlo a lo social para dar cuenta del otro, para darle voz al otro, que él me diga desde su propia voz cómo interpreta, cómo significa lo que está viviendo, esa experiencia, ese fenómeno que está viviendo. Entonces, pues, son muchas cuestiones que podríamos mencionar y yo creo que nos llevaría 2, 3, 4, 5 horas poder seguir hablando de esto, pero ya únicamente quiero mencionar que acá no se utiliza un marco teórico porque no estamos en la mirada hipotética deductiva, ¿no? Donde el marco teórico cobra mucha importancia, ¿no? Y donde se pretende de alguna manera, a través de la teoría, poder dar cuenta de estas categorías que maneja la teoría, es decir, partir de la totalidad hacia la realidad. En este caso es a la inversa, partimos de la realidad para que de alguna manera podamos nosotros crear teoría, ¿sí? Entonces, bueno, seguimos acá. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Pedro. Pedro entonces establece un diálogo entre la racionalidad científica moderna y la racionalidad sensible, ¿eh? Y en ese juego de racionalidades y miradas va centrando cada vez más el lugar de la lógica sensible, el lugar de algunos dispositivos como la didactobiografía para dar cabida a esta lógica de experiencia y de memoria, ¿no? De una memoria histórica, decía él, ¿no? Em, eh, en este juego de miradas también pone el acento en al igual que Esperanza, en el concepto de totalidad, y la totalidad como vista desde en relación a lo externo y a lo interno, como
y lo interno entendido como el pensamiento, el cuerpo, el alma, que, que son los que realmente desde allí podemos significar mitos, ritos, dioses y demonios. Y entonces entra otras claves que tienen que ver con la capacidad de significar que tenemos todos nosotros y de dar sentido. Y este es el aspecto de que desde la lógica sensible se provoca, se promueve para poder investigar desde esta perspectiva. Y trae a otros autores que también investigan desde estos lugares, como Francisco Varela, Maturana, Brunner, donde la experiencia articula las comprensiones, trajo mucho el concepto de comprensión como parte de una investigación que busca más comprender que explicar. Y este juego entre lo subjetivo y lo intersubjetivo que, que tiene que ver con la colocación del sujeto. Y este es un aspecto del CITO, otro dispositivo que se llama el esquema de colocación, que da cuenta de cómo se coloca el sujeto frente a qué, y a diferencia de la mirada analítica, la mirada hermenéutica se coloca ante la realidad observando la complejidad misma del fenómeno desde siempre, digamos, desde que inicia, ¿no? En este tejido multidimensional y complejo. Y allí es clave otro concepto que trajo como el distanciamiento. Cuando uno va al campo, dice, y trae, también fue interesante cómo trajo en la didactobiografía el lugar de lo interpretativo como un lugar de campo y otro espacio de campo cuando se pasa de la subjetividad a la realidad concreta más ampliada, las formas de comprensiones del sujeto por sobre el marco teórico, valorando estas formas. ¿Te escuché bien, Pedro? Sí, muy bien. Sí, perfectamente. Muy bien, gracias, Pedro. Y vamos anotando preguntitas, las pueden ir poniendo para que no se les olvide, las pueden ir señalando en el chat o las pueden enviar por Facebook. Y ahora vamos a escuchar a Claudia Montagut. Claudia es historiadora, antropóloga, ¿verdad, Claudia? Ayúdame. Y ahora en este momento, muy Medellín, muy Medellín. Antioquia, ¿no? Muy Bueno, antioqueña. Le damos la antioqueña. palabra completa y también es parte del equipo de IPECAL como Esperanza y Pedro. Bienvenida, cuéntanos. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues hay otra parte de mi currículum ¿El oculto? que no, el culto, que es que yo tengo una formación de partera y de terapeuta, ¿no? Que aprendí con comunidades indígenas. Y yo cuando esta pregunta sobre cómo se investiga desde el abrazo, pues yo ahí me paré, fue como partera. Ah, mira. Sí, Ajá. y también pensaba, escuchando también los compañeros de esta semana pasada, que también hubo una palabra así como de partería. Empezaba a ver también como a sentir toda la diversidad del equipo de IPECAL, ¿no? Todas las personas que lo componen y desde qué lugares tan diferentes se puede enunciar la propuesta. Y entonces yo quiero partir del abrazo. ¿Dónde nace el abrazo, no? Que el abrazo nace en la erótica del conocimiento, del primer abrazo entre la madre, el hijo, la hija. Y que esa entrega que hay ahí, que es incondicional, abierta, marca nuestra forma de conocer el mundo. Y que eso se va a extender en nuestro proceso de aprendizaje y conocimiento.
Y entonces yo quiero conectar eso con el círculo de reflexión, que siento que es el lugar por excelencia donde se abraza en IPECAL. ¿Sí? Que este trabajo de hacer una construcción colectiva del conocimiento se realiza en ese espacio y en ese lugar es que podemos reconocer al otro y a nosotros mismos para podernos ver. Y ahí traigo una frase de Filú Sí, que se me acaba de perder tranquila. y en la que él habla sobre cómo solamente es posible hacer un conocimiento de sí mismo si hay una presencia de otro. Y creo que eso es como el potencial más grande que yo siento que pasa en IPECAL. Y en ese proceso, cuando nosotros hablamos de la construcción de conocimiento histórico, entonces está, digamos, como los correlatos de esa construcción de conocimiento. Tenemos la construcción colectiva y el reconocimiento de que cada uno de nosotros somos productores de conocimiento. Y yo creo que eso es algo que que inmediatamente no hay que ya mencionar las diferencias entre una propuesta de investigativa hipotético-deductiva y una desde la hermenéutica, porque inmediatamente ya queda uno en otro lugar completamente. Y ese lugar, digamos que es un lugar donde se expresan como las fragilidades humanas. Y poder reconocer al investigador como un sujeto que está investigando, pero que tiene unas afectaciones y que esas afectaciones muchas veces nos impiden ver las realidades que hay, porque solamente podemos ver lo que podemos ver desde esa afectación, desde eso que sucedió en el primer abrazo y los subsiguientes abrazos. ¿Sí? Entonces, yo creo que ese punto es como una gran compasión, como un momento en el que entramos como investigadores a poder como bajar las armas, porque dentro de los sistemas que hemos aprendido, digamos, nuestros procesos académicos, la competencia, por ejemplo, y la verticalidad en el conocimiento son cosas que lo constituyen. Y cuando entramos al círculo de reflexión y estamos en un lugar donde estamos todos en una horizontalidad, muchas veces eso moviliza a todos, tanto a los coordinadores de círculo como a los sujetos participantes, porque es salir de la posición de sujeto supuesto saber, o sea, de la relación de lo que es el amo moderno, ¿no? Que es el pensamiento universitario, la investigación universitaria. Entonces, salir de ahí creo que es como un descongelamiento, que nos descongelamos de eso que nos han enseñado que es el conocimiento. Y ese es para mí entonces el gran abrazo. Así que estamos ahí como ya no estamos en el gran hermano. Ajá, Descongelamos el gran hermano y cierto, pasamos al gran pero es hermano. cierto, ¿Sí? ya no estamos en el gran hermano, porque es como panóptico, dirían los que leen a Foucault. Entonces, los que hemos leído todos a Foucault, porque por ahí, por esa escuela nos obligaron a pasar. Entonces, pero poder estar entonces ahora post-Foucault, post-morte. No, y no es el único que lo dice, ¿eh? Hay mucha gente cuando ya hablaba de estos lugares de control versus lugares de posibilidad. Gracias por traer eso. Entonces, para mí entonces dentro de esa, digamos, pensar el círculo también como un espacio de recuperación de la voz del sujeto, es también un momento en el que podemos autorreconocernos y cuidarnos también entre nosotros, qué es lo que estamos interpretando y qué es lo que está pasando cuando estamos asumiendo los autores como en una relación de idolatría, ¿sí?
Entonces, para mí también el trabajo del uso crítico de la teoría es una forma de salir de la idolatría académica y podernos relacionar con el conocimiento. ¿Cómo es que yo me relaciono? ¿Cómo construyo mi relación de conocimiento y dejar la idolatría pasar a otro momento y en ese momento entonces poder asumir y hacernos cargo de nuestra propia historia? ¿Sí? Porque ese es, digamos, el principal objetivo de esto, ¿sí? Que a través del círculo de reflexión va emergiendo la historicidad de cada sujeto, pero es fundamentalmente en la presencia del otro. Y ahí también empieza a moverse esto de que en qué momento conectamos con lo social, porque realmente todo síntoma que se va identificando, toda afectación es social, no hay ninguna afectación que sea individual. Todas surgen de los procesos culturales que tenemos. Entonces, dar el salto es más bien a poder reconocer que estamos inmersos en eso social o en una cultura y que estamos haciendo parte, que nuestra voz está hablando lo que dice la cultura, lo que dicen los autores y no lo que dice nuestra realidad, nuestra historia. Y esto entonces da, digamos, como una gran oleada de amor a poder mirar la realidad de otra manera. Y ahí digamos que el punto central para mí, pues dentro del círculo para esa realización, es todo lo que es el retorno sobre sí, el retorno para sí y la conciencia de sí, ¿sí? Que me están haciendo todo el tiempo movilizar y es algo que le sirve al sujeto, tanto para investigar y conocerse a sí mismo, como para investigar y conocer a lo otro, ¿sí? Porque es a partir de ahí que yo puedo decir que estoy haciendo un sesgo sobre lo que estoy viendo en la realidad y que también es una postura muy desafiante porque me está haciendo siempre estar viendo las emergencias, qué es lo que está sucediendo. Entonces necesito como todo el tiempo, una palabra que no le gusta a Joao, como actualizarme de lo que es cualquier concepto que esté tratando de, digamos, de poner en una realidad. Porque los sujetos, como decía Pedro, siempre van a comprender otra cosa o van a tener una forma en que solucionaron una violencia, por ejemplo, cerrándola, digamos, para no pensarla más, sino mejor me adhiero a ella, mejor la soluciono de esa manera. Entonces, ahí sí, como dice Estela, los pensadores incómodos y hacernos nosotros entonces pensadores, ¿sí? ¿Qué es lo que significa hacernos pensadores? Yo creo que esa es como una de las cosas que estamos aprendiendo a hacer en IPECAL, porque es algo que no va a decir, no se va a cerrar nunca. O sea, siempre va a estar abierto el aprendizaje porque siempre vamos a estar interactuando con todas las formas de pensamiento que hay socialmente y que están dentro de la cultura. Y entonces ahí, eso que nosotros decimos de poner el sujeto en el centro, que ahora estaba diciendo Esperanza, dándole como otro lugar, ¿sí? Nos empieza a hacer pensar entonces qué es lo que significa que hemos estado en estas relaciones verticales y autoritarias en las formaciones que hemos tenido y que ha habido como un abandono ahí sí del ser, ¿sí? Hablar como ya no solamente del sujeto, sino hablar también del ser, qué es lo que pasa ahí. Y que la manera en que hemos encontrado nosotros en este trabajo que hemos hecho en IPECAL es la conformación de comunidades de pensamiento. Así que estamos haciendo una comunidad de sentido, de pensamiento, que es a partir de la que podemos darnos cuenta de que estamos como en ese encierro o en esa cárcel de pensar de esa manera. Porque entonces, digamos que pensar de forma hipotético-deductiva da un rendimiento y yo puedo realizar muchas cosas con eso. Pero estar en el siempre presente histórico en el que se está moviendo todo lo que está pasando atrás,
y lo que estoy pasando para adelante también cada vez que estoy caminando sobre cualquier teoría, pensamiento o acción, es algo que hace que no podamos, digamos, clasificar, pero que podamos generar muchas interpretaciones, que podamos crear horizontes y que esos horizontes siempre estén en movimiento. Entonces, esa movilidad que nos lleva, digamos, a lo que es el mundo de la vida, a la vitalidad del conocimiento, que siempre estamos en ese movimiento, en esa vitalidad. Entonces, pues, ahí me estuve viendo un libro que sacaron sobre la aporofobia, ¿cómo se llama? Entonces, que hablaba de la didactobiografía y su función, ¿no? Porque entonces cuando, por ejemplo, nosotros nos hemos formado como investigadores, yo me formé como historiadora, que no era una licenciatura, sino que mi título es de historiadora. O sea, nosotros éramos investigadores y los investigadores, o sea, en ningún momento se le pide al sujeto que piense que lo lleva a estar pensando lo que piensa, ni para qué estudio eso, ni qué sentido tiene. Y cuando estamos haciendo estos retornos sobre sí, cuando hacemos toda esta travesía por las marcas vitales, por hacernos conscientes de qué es lo que estamos pensando, cuando podemos identificar los sistemas de creencias y a través, digamos, de este retorno sobre sí, pero cuando recuperamos también, por ejemplo, el sentipensamiento, donde estamos haciendo el movimiento de pensar cómo se siente, de pensar cómo se siente y de sentir cómo se piensa. Y cuando estamos haciendo eso, entonces, digamos que estos son como experiencias en el círculo de reflexión que ya después de que las vives, no puedes tener como una marcha atrás, porque ahí en ese momento te cambia la mirada sobre el mundo en general. Entonces, para mí, el abrazo general que hay PECAL es que toda la propuesta se desarrolla y tiene un sentido en abrazar el mundo de la vida. Y hasta ahí dejaría la palabra por ahora. Bueno, muchas gracias. Hola, Joao, ¿cómo estás? Creo que estoy haciendo bien el trabajo, me da la impresión, Bueno. pero bueno, ya después te lo dirán. Está juicioso, eso me parece Estoy importante. juiciosa, estoy juiciosa. Entonces, escuchamos a Claudia y Claudia trae digamos, una metáfora muy interesante, preguntándose dónde nace el abrazo. Y ella dice, en la erótica del conocimiento del abrazo primero que se extiende después a lo largo de toda la vida. En las maneras en que significamos el mundo de la vida, desde ese lugar, ¿verdad, Clau? ¿Ok? Entonces, en esto que se extiende, en esta erótica que se extiende, donde se van haciendo muchos rompimientos, uno de los lugares donde el abrazo tiene práctica, se pone en situación, es en la construcción colectiva del círculo de reflexión, porque el abrazo, desde el abrazo originario, implica estar con otros, ¿no? El solo hecho de estar con otros, construyendo, haciendo, como en el círculo de reflexión, eso lo configura como lugar de abrazo. Porque ella, y convoca a Filú, Clau, diciendo que en ese abrazo hay una posibilidad de conocerse a sí mismo, porque uno se conoce a sí mismo en la presencia del otro. Pasa de un abrazo originario que nos deja un registro, una huella, a un abrazo epistémico, metodológicamente hablando, ¿no? Mediado por el círculo de reflexión, donde la comunidad abraza en la construcción de conocimiento
en términos de conocerse así con la presencia del otro. Y eso es construcción de conocimiento histórico, afirma Claudia. Y un conocimiento histórico implica el presente como lugar de fragilidades humanas y afectaciones, y como no hemos sido formados en el reconocimiento de las afectaciones, esta afectación muchas veces se vuelve obstáculo, obstáculo epistémico en términos que bloquea la posibilidad de ponernos en relación con los otros, incluso desde el primer abrazo, ¿no? El poder romper con esta lógica, digamos, de una racionalidad científica, diría Pedro, ¿no? De una puesta solo en unas maneras de relacionarse muy particulares, abre espacio a la gran compasión, hace que bajemos las armas y que depongamos con las armas la competencia, la verticalidad y las exigencias de razonamiento que conllevan estas formas, estas prácticas, estas relaciones. Y eso, otra idea fuerza, implica el salir del supuesto saber. El descongelamiento a la afectación cumple una función metodológica desde esta perspectiva, como lo trae Claudia, de descongelar a un sujeto configurado desde el supuesto saber, competitivo, y en verticalidad, en relaciones muy verticales. Entonces, volviendo al círculo, también trae, al igual que Esperanza, la importancia de recuperar la voz del sujeto entre nosotros, el uso crítico de la teoría como para salir de la idolatría, dice ella. O sea, y salir de la idolatría lo permite el asumirse la responsabilidad, bueno, no usó esa palabra, pero ella dice el hacerse cargo, ¿no? de algo que no, el hacernos cargo de pensarnos pensando. Y esto implica que el hacerse cargo a pensarnos y pensar, teniendo en cuenta que somos todos sujetos afectados, hace que las afectaciones sean sociales. Las afectaciones no son un problema de uno ensimismado, sino individual. Individual. Y entender que las afectaciones son sociales abre oleadas de amor para mirar la realidad de otra manera, con retorno sobre sí, ver las emergencias que van en actualizar conceptos en el presente que van emergiendo, caminando ese presente. Y el abrazo, entonces, ese abrazo originario se manifiesta en la vitalidad del mundo de la vida. Es investigar desde tener conciencia, hacerse cargo de que por qué pienso lo que pienso, cuando estoy pensando, cuestión que no nos han enseñado, para poder abrazar el mundo de la vida, el mundo de la vitalidad. No sé, Clau, si te escuché bien o quisieras... No, mejorado y entendí más de lo que dije. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, muchas gracias, Clau, muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Esperancilla. Y entonces ahora le vamos a pedir a Andrea, para que se siga estirando con placer, que haga una pregunta. Bueno, muy bien, pero lo hacías muy rico a propósito del cuerpo y de este presente que nos tiene todo el tiempo conectados. Es así, muy bien. Así que están todos formalmente invitados a estirarse un poquito.
¿Mm? Desde donde están. Muy bien, Flavia. Eso, fantástico, Jonathan. Bueno, eso, qué rico, Daniela. Y me parece muy bien que se estiren Esperancilla, Clau y Pedro, porque hay unas preguntas muy interesantes. Acá hay una pregunta que dice, ¿cuál es el sentido de la... Entonces, con todo esto, ¿cuál es el sentido de la investigación en IPECAL? Dice Juan José. Y Jessica, no voy a leer el segundo nombre, Jess dice, interesante pensar en cómo la investigación desde... No voy a leer el segundo nombre porque no le gusta mucho a Jess, está afectada con ese. Entonces, interesante pensar en cómo la investigación desde IPECAL implica un abrazo entre sujetos diversos, pero también creo que podría ser un abrazo hacia sí mismo, con conciencia de sí, desde nuestras fragilidades, pero también como reconocimiento de lo posible en mí y en el otro. Muchas gracias, Jess. Muchas gracias. Ampliando la reflexión de las compañeras. Y Flavia no comprendió el término usado. Hoja azul, ¿cuál sería? Ah, la metáfora. Uh-huh. La metáfora hace referencia. La metáfora es como un concreto, una idea concreta. No es que ella no entendió la palabra metáfora, ela no entendeu la metáfora que foi hecha. Perdón. A propósito de que cada uno significa como quiere, ¿verdad? Bueno, entonces, la metáfora que usó Claudia en el inicio fue que pensar en el abrazo es el abrazo originario, que es el abrazo que las mamás les damos a nuestros hijos cuando nacen. Según Claudia, desde su experticia de partería, de atender partos, ese abrazo originario deja una huella en la vida del sujeto para toda la vida. En otras palabras, de cómo fue abrazado, también abrazará en ese abrazo originario. O se defenderá, ¿no? A lo mejor la mamá se defendió de su hijo. Ocurren muchas cosas durante ese parto. Entonces, la metáfora, el abrazo nos constituye. El abrazo nos constituye y se extiende. Entonces, fue hablando de los distintos momentos que abrazan en IPECAL. El círculo de reflexión como lugar de abrazo, donde todos vamos estando siendo afectados y hablando desde la afectación, desde lo más sensible. Y después, para cerrar, con el abrazo en el mundo de la vida, que la vida con toda su complejidad nos convoca a ser abrazada para comprenderla. ¿Mejor? ¿Mejor, Flavia? Ok, muy bien. También tenemos, hola Alejandro Cometa, que no te vi. Hay una pregunta por Facebook que nos trae Joao. ¿Cómo reflejar los resultados de la investigación desde el abrazo en las realidades complejas del sistema totalitario? ¿Y qué tipos de respuestas nos permite? Otras preguntas dice, investigar desde el abrazo nos posibilita entonces pensar en procesos de interpretación y generación del conocimiento más allá de la academia
o los estudios formales? Interesante. Por ejemplo, desde los colectivos de base social u otras expresiones colectivas de organización, porque según lo hasta ahora expuesto, la investigación desde el abrazo permite reconocer a la investigación más allá del lugar del privilegio que otorga la familia. Interesante. Si necesitan que lo repita, lo puedo repetir. Y ahora a mí me gustaría hacerles una pregunta por la cual a veces hemos sido cuestionados en IPECAL o hacia IPECAL el cuestionamiento. Esta investigación es una investigación solo para que la subjetividad se comprenda y se piense, o para qué, en esta pregunta que también, ¿cuál es el sentido de la investigación? ¿No? ¿Cuáles son, pregunto, los dispositivos metodológicos que permitirían ir más allá del sujeto y su subjetividad? Que permitan ir del sujeto, su subjetividad, al sujeto histórico y al sujeto social. Porque a veces algunos compañeros se quedan con la historia de la didacto como si fuera esa, que sí es un trabajo de campo, pero que hay más allá, ¿sí? Bueno, ¿ya se han estirado suficiente o quisieran estirarse otro ratito? No, pues, empiezo, Claudia, Pedro. Empiece. Bueno, porque Eres la valiente del grupo. trataré como de recoger, porque sé que el tiempo no nos da para coger pregunta por pregunta, un poco a partir de la escucha de mis compañeros, donde quisiera retomar el término distanciamiento, porque me parece clave y tiene que ver con lo que decía, ya miro el nombre, bueno, no sé, la primera, creo que era Jessica, bueno, no sé. Y me perdonan, pero no recuerdo el nombre, en términos de que la investigación desde el abrazo implica no solo abrazar la diversidad y a nosotros mismos. Para mí no son cosas separadas, como lo dije en la investigación en IPECAL, justamente la totalidad también tiene que ver con eso, es decir, la totalidad no solo es un recurso metodológico, un recurso cognitivo, la totalidad es un modo de construir, de ver, de estar desde la integralidad, desde la apuesta por superar las fragmentaciones de esa realidad, pero también las fragmentaciones del sujeto, pero también las fragmentaciones desde las relaciones con el sujeto. Entonces, desde aquí, construir en relación significa que yo me hago parte de, y por eso hago referencia al distanciamiento. Para mí, cuando nosotros construimos campos de problematización donde nuestra afectación estructurante se vuelve ese campo de problematización, se supone que tomamos distancia, pero resulta que la distancia que tomamos también nos contiene. Es decir, ese fenómeno que nosotros ponemos ahí, en ese campo de observación, en ese campo de problematización, me contiene, porque contiene mi propia afectación. Entonces, no me separa, digamos, del fenómeno. Eso quería hacerlo por una parte, y porque creo que, como decía, el conocimiento se produce en interacción. La otredad, la alteridad, es decir, a mí también me transforma la investigación, a mí también me hace sentir, a mí también me espejea, a mí también me resuena, o por el contrario, me hace dar cuenta también de mí y de lo que soy. Eso quería como mirar desde el distanciamiento. Respecto al sentido, creo que el sentido está en el sentido mismo que cada uno le damos a ese conocimiento. Y la gran apuesta desde donde yo siempre me he parado antes de IPECAL, y se reforzó mucho con mi formación en IPECAL, es pararme como una mujer con un proyecto ético-político particular. Y en ese sentido encontré lugar y cobijo en IPECAL, porque IPECAL es un proyecto ético-político, es un proyecto de sujetos, por eso es ético, por eso es colectivo lo político, y lo político que significa
justamente todo esto que decía Claudia en términos de construirnos como sujetos sociales, de construir ese colectivo, de construir movimientos. Para mí la palabra movimiento es una palabra clave en esto, porque es el movimiento de todos en esto, que es lo que le da complejidad, pero también lo que nos permite a nosotros, desde esta mirada de IPECAL, creo que reaprendemos y quienes reaprendemos a trabajar con la incertidumbre, ¿cierto? Hemos sido formados para la certidumbre, hemos sido formados para lo claro, para lo preciso, para las zonas de confort, para el hábito. Como se genera tanto movimiento a partir de los dispositivos didáctico-metodológicos, entonces entramos en esas zonas de incertidumbre que son las que nos permiten justamente encontrar espacios de fugas, de rupturas, poner en tensión esa realidad, que ahí es donde cuando ponemos en tensión esa realidad a partir de los diferentes dispositivos, a partir de la didactobiografía, a partir de la lectura categorial, a partir de esa dialéctica en la que podemos en relación, que era lo que yo llamaba desenmascarar, que me parece que se empareja un poco con lo que Claudia llamaba el descongelar. Para mí el desenmascaramiento está en justamente ese construir una mirada que nos va permitiendo identificar esos mecanismos de homogenización y además las dinámicas a partir de las cuales se sostienen. Por eso es que respecto a la pregunta sobre la subjetividad, creo que lo trasciende en gran medida, porque no es únicamente este proceso de identificar la génesis, el modo como las subjetividades se constituyen y cómo se pone en relación esto con las coordenadas epistémicas de lo social, de lo cultural, sino que eso trasciende a esa realidad que colectiviza, que tiene un sujeto social que tiene un proyecto concreto en un presente concreto. Semmelman hablaba del tiempo de los hombres cuando hablaba de los análisis de coyuntura, porque es en ese presente del sujeto, con sus esperanzas, con sus desesperanzas, con todo lo que él trae, porque creo que parte del problema que tenemos cuando investigamos, o yo lo movilizo mucho para el campo del ocio y la recreación, es cuál es el sujeto que nos llega. Somos capaces de dar cuenta de un sujeto histórico que en ese presente llega a nosotros, en un espacio de interacción con una historia, por lo tanto esa historia trae sus dolores, trae sus marcas, trae sus alegrías, lo trae todo ahí. Somos capaces de dar cuenta de eso y a partir de ahí, ¿cómo somos capaces de trascender eso? Es como cuando hablamos de experiencia inmediata y de experiencia realizadora. Esto no se queda en el discurso, o sea, esto tiene un sentido ético-político justamente porque si no se traduce en acciones transformadoras, por mínimas que sean, ¿sí? Como cuando trabajamos los círculos de reflexión y hacemos un seguimiento, ¿cierto? Y una mirada cotidiana a las transformaciones que se van dando a partir del círculo, es qué pasó en esa vida cotidiana, qué fuimos transformando, qué parámetros, qué fuimos desenmascarando, o en palabras de Claudia, que no sé si significaría lo mismo, cómo fuimos descongelando, ¿cierto? Prácticas, cómo fuimos descongelando epistemes, cómo nuestros campos emocionales y nuestras afectividades van tomando otro sentido en la medida en que también nos paramos desde otro lugar, en la medida en que somos capaces de dar cuenta de ello. Entonces, desde ahí pienso yo que podemos, que trascendemos, y cuando hablamos de proyecto ético-político significa también potenciar nuestra capacidad de movilización colectiva, porque no es quedarnos en nosotros, y creo que sería subjetivismo puro si se puede decir eso, si es solo quedarnos en nuestra propia subjetividad. Creo que esa subjetividad nos sirve es porque nos va dando una mirada y un lente maravilloso para entrar a la realidad y para hacer lectura de esa realidad, para hacer lectura de los otros y para tener también que ese lente tiene como un zoom aumentado que nos da claves justamente para poder hacer realidad ese proyecto ético-político del que hablamos. Por eso, como se ha dicho repetidas veces en IPECAL, y no sé si todos los que estamos en IPECAL, para mí es muy importante el tema de la esperanza, o como diría Freire, de ese inédito posible,
¿cierto? Ese inédito que está ahí, y ahí es cuando yo emparejaría un poco la conversación con Claudia cuando habla de la idolatría académica, es que otro de los propósitos, de los grandes propósitos ético-políticos de la investigación en IPECAL, es que nuestras propias autorías se hagan visibles. Y cuando hablo de nuestras propias autorías es porque somos capaces de ir construyendo conocimiento de unos referentes distintos, de unos referentes que si bien podemos poner en diálogo teórico con otros continentes, es desde nuestros pueblos primero, desde nuestros propios procesos y desde nuestras propias voces. Por eso el subordinar, si se puede decir de esa manera, el diálogo teórico, un momento en el que ya hemos tenido la posibilidad de construir categorías históricas que nos dan otras miradas, ¿cierto? No únicamente la mirada disciplinar, porque eso es lo que nos permite la construcción categorial. Cuando entramos por disciplina, eso es como un túnel que se cierra y me predetermina lo que se llama desde esta lógica científica, el objeto de estudio, me determina el método, me determina el problema, me determina los sujetos, entonces hacemos estados del arte para eso. Aquí nosotros hacemos una lectura de la realidad que nos amplía y que a través de la objetivación que le va dando especificidad a partir de la lectura categorial, llegamos a un campo problemático específico. Y creo que ahí es donde se van dando los procesos de transformación que nosotros podemos después en ese proceso mismo ampliar en campos de posibilidades de cómo ese fenómeno puede ser transformado, cómo se transforma en un fenómeno distinto, pero sobre todo cómo podemos hacer propuestas específicas para transformar esa realidad. Y ahí es donde está el proyecto ético-político, y esa transformación de la realidad empieza conmigo, eso es mirarnos a nosotros mismos, empieza diría Vygotsky, como en mi espacio próximo, pero también en mi trabajo, y cómo podemos nosotros ampliar esos campos de posibilidades a otros sujetos sociales. Dejaría hasta ahí. Bueno, a ver, yo continúo ahí resonando con Esperanza. Me hizo acordar que yo escuché hace mucho escuché la última conferencia que dio Hugo Semmelmann para la red de metodologías. Ajá. Y ahí él hacía una cita de Da Vinci, y decía que Da Vinci decía que había que pensar hasta llegar a la esperanza. Y creo que esa es como la respuesta que le daría a Juan José, que está preguntando que entonces a qué llega la investigación en IPECAL. Y también me acordé, o tengo acá una cita de Semmelmann que dice que ampliar la racionalidad se traduce en extender la capacidad del hombre para reactuar sobre sus circunstancias. Creo que esa es como la esperanza, como que la investigación en muchos ámbitos académicos es de expertos, pero cuando convertimos esto en una práctica política, es una forma en la que estamos pudiéndonos relacionar con el mundo. Y creo que eso es fundamental. O sea, ¿para qué investigo? Tiene una respuesta en el presente individual y en el colectivo. Y ahí es que yo creo que vuelve a surgir la esperanza como esa categoría que es como ese sí es como un norte, ¿no? De para dónde es que vamos con eso. Y para esta pregunta que nos hace Estela, de cuáles son ¿cómo fue, Estela, lo que preguntaste? Sí, para que no quede la idea de que todo gira alrededor de la didacto, sino que qué otros dispositivos metodológicos tenemos para que se entienda que la didacto es un momento, pero que después hay otros dispositivos. Bueno, como entonces, decía pues... también Esperanza, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues para hacer como un poquito un enunciado también para todas las personas que estén escuchando y después escuchen también esta charla que hemos tenido, pues hablamos que en el círculo de reflexión que tenemos como digamos, el dispositivo central en el que nos unimos y nos encontramos a hacer esta construcción colectiva, a que hagamos la recuperación de la voz individual y colectiva, a que nos consideremos a nosotros mismos productores de conocimiento.
tenemos la matriz epistémica y la matriz didáctica, tenemos las relatorías que se realizan también durante las sesiones de los círculos, la escucha clínico-crítica, que es la forma, digamos, como aprendemos y reconocemos quién soy y quién es el otro, es la forma de reconocernos como históricamente, la pregunta problematizadora también, la pregunta de sentido, las metalecturas que hacemos de los procesos que cada uno está realizando, tanto en los participantes como los coordinadores, el retorno sobre sí, la conciencia de sí para sí, la lectura categorial, la lectura de realidad, el uso crítico de la teoría, las articulaciones y rearticulaciones, los procesos de desnaturalizar lo naturalizado que ya tenemos, digamos, en nuestros sistemas de creencias y en la cultura. También la construcción de colocaciones y recolocaciones a lo largo, digamos, del proceso de formación, o como diría Joao, la descolocación, la resonancia y el espejeo, eso como formas, como dispositivos didácticos en los que nos permitimos aprender y conocer también de nosotros y del otro, y de lo que leemos, y desde qué lugar leemos lo que leemos, y qué podemos ver en esas lecturas que hacemos. Y entonces ahí hay, digamos, toda una serie de movimientos en todas esas dispositivos. Hay un montón de movimientos que se realizan en las relaciones de conocimiento que cada uno establece. Y entonces vamos a una politización del conocimiento, pero entonces entender lo político como el acercamiento al otro. Cuando estamos hablando del abrazo, no es algo que llegó ahí, que se nos ocurrió, sino que es una reconfiguración de lo político. Y el círculo, digamos, es la realización también de ese momento político de comunicarme con el otro, y lo que significa establecer relaciones sujeto-sujeto. Así que eso también es otro movimiento. Cuando estoy haciendo eso, estoy como desconfigurando toda esa forma de lógica hipotético-deductiva con que me relaciono con el conocimiento. También entonces asumir la crítica como una forma de pensamiento es también una de las cosas que se mueve con estos dispositivos. También, digamos, poder la relación que tenemos entre saber, conocimiento, información y saber pensar es algo que también se está moviendo, porque uno de los, digamos, el eslogan de IPECAL es enseñando a pensar. Y ahí entonces yo estoy haciendo todos esos movimientos todo el tiempo para conformar un pensamiento crítico. También entonces ahí con estos dispositivos empieza a desarrollarse la capacidad de apertura y la apertura de conciencia y la ampliación de conciencia. Entonces, pues hasta ahí lo dejaría por ahora, pero entonces son todos estos dispositivos los que nos permiten ampliar el ángulo de observación y poder tener una racionalidad ampliada. Eso, muy bien. Muchas gracias, Clau. Gracias, Esperancilla. Pedro. Bueno, para de alguna manera responder a las preguntas que hicieron, ¿qué implica la propuesta de IPECAL, no? Y por lo que decía la doctora Estela, ¿no? De no quedarnos únicamente con lo mío, con mi afectación, con mi marca, porque de por sí ya no solo la propuesta de IPECAL, todos los métodos cualitativos han sido satanizados o tachados de que son muy subjetivos y que no buscan la objetividad, la tan ansiada objetividad propuesta por el modelo analítico, ¿no? Entonces, acá en IPECAL, para poder dar cuenta de eso, ya cuando vamos ya a lo social, cuando hacemos la apertura a lo social, echamos mano de lo que nosotros conocemos como los observables. ¿Pero qué son los observables? Pues cómo de alguna manera se manifiestan estas afectaciones ya en lo concreto, en el mundo real. ¿Y cuáles pueden ser? Bueno, por ejemplo, el miedo, la inseguridad, la angustia, la violencia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que partir de estos observables para poder ir al campo de investigación y poder ver cómo se están manifestando ahí.
de manera real en el mundo social, ¿sí? Y esto de alguna manera nos va a poder permitir poder dar cuenta de esa realidad, ¿sí? Pero entonces, abrir para descubrir, yo creo que esa es una palabra, una idea fuerza. Abrir Claro. para descubrir qué cosa, qué otras marcas, qué otras afectaciones se pueden encontrar en el referente empírico y sobre todo poder comprender cómo se sienten, cómo se interpretan y cómo se significan en los sujetos estas afectaciones. Pero esto a la vez nos va a permitir también descubrir y poder crear conceptos y categorías que nos van a servir, por decirlo de alguna manera, para darle validez al estudio que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Entonces, algo muy importante para esta propuesta de IPECAL es esto, el poder crear conceptos y categorías que me den cuenta de esa realidad, pero a la vez, a través de esto, poder crear teoría y darle, no sé si sea correcto aplicar la palabra validez a la investigación que yo estoy haciendo, porque si no hacemos esto nos quedamos mocho, nos quedamos corto, y entonces sí va a ser un análisis muy subjetivo, algo que parte únicamente de mi afectación, de mi marca, y pues me quedo ahí con eso, ¿no? Entonces, como que faltaría la otra parte, que es poder abrir a lo social, ¿no? Recordemos que el método hermenéutico, dentro del mismo método hermenéutico, tiene algunos dispositivos o algunas técnicas que podemos echar mano ¿para qué? Para poder recopilar toda la información que nosotros vamos a estar ahí viendo en los observables y en el mundo de la vida. Podríamos echar mano de dispositivos como las narrativas, la entrevista en profundidad, los círculos de reflexión, etcétera, etcétera. Y de alguna manera, pues esto nos va a permitir poder hacer una interpretación más acorde a la realidad que se está viviendo, ¿sí? Entonces, la vez pasada comentaba esto y me decían, bueno, entonces usted está satanizando el método hipotético deductivo. Entonces yo les aclaraba que para las ciencias naturales, por ejemplo, el método científico es el que les ha dado resultado, entrecomillado, porque incluso Edgar Morin, en el pensamiento complejo, pone en entredicho esto, ¿no? Cuando de alguna manera nos narra dos hechos que para él deja mucho que desear en las ciencias duras o ciencias exactas, como se conoce en el método científico, ¿no? Y nos habla del sistema solar, ¿no? Primero de la teoría geocéntrica, propuesta por Ptolomeo, y luego pasa a la teoría heliocéntrica, propuesta por Copérnico, y donde el Sol era el centro del universo, decía él. Ahora sabemos que el Sol es el centro de nuestro sistema solar, pero que las galaxias son infinitas, y entonces el universo, no sé, es mega universo, ¿no? Entonces, ni incluso esta teoría heliocéntrica, pues no, en la actualidad no se podría aplicar. Entonces, es un claro ejemplo cómo las ciencias duras también, de alguna manera, tienen sus entredichos, por decirlo. Pero aún más, si trabajamos en el mundo social, en las ciencias sociales, pues bueno, yo creo que por eso nosotros echamos mano de lo que es el método hermenéutico. ¿Por qué? Porque a través del método hermenéutico podemos interpretar para poder comprender qué cosa, los fenómenos sociales que de alguna manera están ahí, ¿sí? Porque si no nos vamos a quedar, como proponía Semmelmann, en el desfase o desajuste de los corpóreos teóricos, como él llamaba, con la realidad imperante, con la realidad que estamos viviendo en la actualidad. Pero yo creo que esto es algo que tiene que ver con esta visión positivista de querer a la fuerza comprobar categorías, de poder comprobar teorías, de poder comprobar hipótesis, ¿sí? Como lo hacen en las ciencias naturales. Pero cuando trabajamos con sujetos, obviamente, como ya lo había comentado, pues esto es algo más complejo, ¿sí? Es más complejo y tendríamos que verlo en cuestiones de totalidad, como ya lo había mencionado. Entonces, de alguna manera, no sé si quedan resueltas las preguntas que habían hecho los compañeros, pero sí algo importante que partimos de la lógica sensible, pero no dejamos
de un lado lo que es la lógica de razonamiento. Eso también yo creo que es importante aclararlo, porque si no quedaríamos ahí muy, o en lo, únicamente en lo subjetivo, ¿no? Pero no, nosotros de lo subjetivo partimos para poder ir a lo intersubjetivo y poder dar cuenta de esta sociedad, de esta realidad imperante dentro de la sociedad. Gracias, Pedruli, muchas gracias. Bueno, Adelante. podría... Sí, adelante. Adelante, Juan. Bueno, Juan, ahí no te veía. ¿Cómo estás, Juanito? Aquí estoy. Bien, aquí estamos en la Ciudad de México. ¡Qué bueno! La vengo siguiendo, pero no la encuentro. Cierto. Buenas tardes. Cierto. Sí, hacer unas gestiones. Bueno, sí me parece muy interesante porque lo que han traído. Y bueno, desde mi comprensión muy particular del proceso, sí, uno de los retos es precisamente cómo no quedarse en el sujeto ensimismado, que pregunta por sí mismo, que pues, reflexiona sobre sí mismo, y entonces quedamos como en una, como esa fuerza centrípeta que nos atrae siempre al centro, ¿no? Dando vueltas. Entonces, ¿cómo resolver metodológicamente eso? Creo que en IPECAL y en algunos de los círculos que ha habido de coordinadores, por ahí, pues esta recuperación la traigo de ahí, ¿sí? Es la cuestión de la resonancia social como una categoría muy importante, y pues significándola desde la experiencia es, bueno, cómo mi marca y mi afectación, de alguna manera resuenan socialmente, pero ¿en qué sujetos? Primero, ¿con quiénes, no? ¿Qué sujetos, como decía y como lo escribo, qué sujetos son los que me importan? ¿Qué sujetos son los que me conmueven? ¿Qué sujetos son los que me interpelan? ¿Y en qué circunstancias? ¿Y en qué referente empírico? Muy seguramente muy cercano a donde fluye mi vida, ¿no? Ya sea en el caso mío en el campo de la educación o en el terreno de lo laboral, ¿no? Ahí están esos sujetos. El asunto es cómo resolvemos este puenteo del sujeto que se abraza a sí mismo al sujeto que se abraza con los otros, es decir, del sujeto al sujeto social. Y me parece que en lo que trabajamos en IPECAL, en primer lugar, las preguntas de resonancia social que vamos ejerciendo a partir de los recortes, ¿no? De experiencia. Posteriormente, pues tendremos que llegar a la construcción de un enunciado de resonancia social, que ese es el puente, ¿no? Digamos, el pontífice, ¿no? El hacedor de puentes, ¿no? Que posibilita que uno transite, rompa con el sujeto ensimismado y pues pueda transitar hacia lo social, la apertura a lo social. Esas son algunos de los dispositivos. Y finalmente el dispositivo, digamos, que concreta todo, que es el esquema de colocación, que yo lo veo como el mapa que va a orientar todo el proceso digamos, de construcción de conocimiento, yo diría de comprensión de la realidad, ¿sí? Que en algún momento, como decían, nos pueda permitir saber eso que no sabíamos sobre esa realidad concreta. Y ese es el excedente de realidad, el inédito viable que tenemos que recuperar para poder construir. Claro, pues es lógicamente algo que es muy importante, la pregunta también de sentido problematizador, que está presente en todos los momentos y que permite aperturar, que permite articular, que permite buscar relaciones posibles, ¿sí? Y entonces, en este sentido de hacer una aprehensión compleja de la realidad, me parece a mí que esos son los dispositivos que posibilitan este puenteo del sujeto y su subjetividad al sujeto social, al sujeto que retorna sobre sí, al sujeto que entonces coloca la mirada ya en lo social, pero donde se establece un vínculo no solo cognitivo, o digamos de lógica de razonamiento, sino también desde lo sensible,
y hay este movimiento de lo subjetivo, lo intersubjetivo, que permite, claro, esos sujetos que me importan no son solo ellos, ¿no? Son todos esos otros sujetos que también se vinculan con él en ese territorio simbólico que le llamamos referente empírico. Entonces, me parece que esos son los dispositivos que desde mi escucha en los círculos, desde también lo que hemos venido trabajando, son los que posibilitan este tránsito. Esa sería bueno, eso es lo que he venido reflexionando en torno a esta pregunta que me parece muy, muy importante. Gracias. Muchas gracias, Juan José, muchas gracias. Y creo que es importante porque si bien hay dispositivos de procesos formativos, tenemos dispositivos metodológicos en la construcción de conocimiento que son muy claros y a veces se comete el error de pensar que la tesis, entre comillas, a nosotros nos gusta llamar más la producción de conocimiento histórico, no está separada del proceso. O sea, es como la continuidad del proceso en unas configuraciones de mayor densidad, ¿no? Entonces, hay dispositivos que son de procesos formativos y hay dispositivos como la didactobiografía, el esquema de colocación que recoge, como bien dice Juan José, muy sintéticamente la afectación, la marca, la resonancia social que esa afectación y esa marca tiene que tener, el referente empírico, los campos de conocimiento, o sea, sin un mapa, como dijo, sin una brújula, no es posible transitar estos puentes, como dice Juan José. Luego tenemos los observables, la construcción de categorías históricas y por último la reconstrucción articulada. Entonces estos son como el camino que se hace de lo subjetivo al sujeto histórico y del sujeto histórico al sujeto social, trascendiendo una mirada muy para algunos, ¿no? Para algunos que no conocen bien la propuesta fundamentalmente, porque a veces uno escucha, a mí misma me ha pasado, ¿no? Comentarios como, claro, lo que pasa es que ustedes trabajan mucho desde el sujeto y su subjetividad y pareciera que se quedan ahí. No hay mucho comentario para hacer porque uno no está a la defensa, pero sí cuidar la comprensión compleja que implica trabajar desde las subjetividades como subjetividades políticas, ¿no? Donde todo el proceso, como bien lo dijo Claudia, Esperanza y Pedro, son articulaciones que nos enseñan, ¿no? Que nos enseñan a pensar, pero también a producir conocimiento, ¿no? Y por eso es tan difícil a veces escribir acá, porque no es un patchwork de citas, es un acto creativo. Y ahí está la diferencia en esto de hacerse cargo del pensar que también traía Claudia y hacerse cargo del desenmascaramiento que también traía Esperanza en términos de sujetos de época. Todo lo que tenemos que develar como sujetos de épocas para no seguir repitiendo lo que otros sujetos brillantes nos han compartido y nos han donado desde su época, ¿no? Entonces, muchas gracias por estas donaciones y bueno, y ni qué decir de la reconstrucción articulada, que es el último capítulo, que es el gran desafío de recoger los conceptos y o categorías históricas, es decir, el acto creativo que se articula en un capítulo que da cuenta de ese acto creativo. ¿Okay? Entonces, que es del orden, como lo dijeron tanto todos los compañeros, tanto Claudia Esperanza como Pedro y también ahora Juan José, es en este devenir, el sujeto no es, la subjetividad no es individualidad. Primero porque cambiamos de mirada. Cuando hablamos de subjetividad hablamos de una estructura estructurándose, de una estructura subjetiva que se va estructurando en lo social. No existe individuo separado de eso es la parte de la fragmentación que también hacía referencia Pedro. Entonces, muchísimas gracias. Este abrazo que ustedes nos dan fue realmente un abrazo.
Nos fueron llevando así con metáforas, con ideas fuerzas, con conceptos, con categorías, nos fueron llevando suavemente desde a la complejidad que tiene investigar con sujetos, subjetividades y problemas sociales de época. Así que muchísimas gracias. Esperamos que la vida buena los acompañe a ustedes y a todos los que están aquí. Es bonito también abrazarnos en estos espacios de los pre-octubres, para reencontrarnos en los octubres con quienes puedan venir y con quienes no puedan venir también el abrazo será resonante en términos de vibración, energía y materialidad a través de estas tecnologías de época, que también sirven para abrazar. Bueno, queridos y queridas, no sé si hay alguien más que quisiera decir algo, alguien de los compañeros que escucharon el abrazo de quienes nos abrazaron. No sé si alguien quisiera decir algo. Eu tenho uma pergunta. Sí, adelante, adelante. Consigo pensar a investigação desde o abraço quando vou investigar algo que eu acredito que se pode plantear possibilidades, pero investigar o que não gostamos, o que em minha tradição de organização se diz os inimigos, lo que nos afeta de forma dolorosa, é possível a investigação desde o abraço em este lugar do que nos afeta negativamente, lo que nos condiciona na vida, lo que nos limita a vida? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. No sé si alguien quiere responder, pero me parece que el concepto de totalidad que trajeron, porque el enemigo, si lo veo como enemigo solito, o sea, el torturador, ¿no? O el ejército, o no sé, en mi caso, en la dictadura, ¿no? Si lo abrazo, ¿no se escucha? No se escucha. Si entiendo el abrazo como la aceptación de todo lo que hace, no es en términos de aceptación del otro enemigo, es la comprensión de por qué existe ese enemigo y por qué yo creo que es enemigo, en términos más amplios, ¿no? Es mucho más complejo, por eso es tan importante el concepto de totalidad, volverlo dispositivo metodológico, porque en la investigación para nosotros no es el lugar del juicio, es el lugar de comprender por qué ocurre lo que ocurre, por qué existieron los dictadores casi a la misma vez, Pinochet, ¿no? O por qué existe Macri, Bolsonaro y o el eje del Pacífico, ¿no? ¿Por qué? Y cómo eso afecta a los que quiero, a las mayorías, a los prescindibles, digamos, ¿no? Pero si hago investigación desde el juicio y desde un lugar de toma de postura absoluta, y con esto no quiero decir que tenga afecto por los enemigos que lastiman a la sociedad, sino que tengo, por ejemplo, ahora voy a poner un ejemplo. Ahora estuve en Chiapas y es impresionante el maltrato brutal con los inmigrantes haitianos, los que vienen de Guatemala, los que vienen de Honduras, Venezuela. y se está construyendo, y de Venezuela, ¿no?
Y se está construyendo un imaginario social colectivo donde el enemigo es ese, bueno, y qué decir en Colombia, ¿no? Es el migrante. ¿Eso es así? Eso es, a ver, vamos, hay alguien que tiene el micro abierto. Ujú. Entonces, si yo me reduzco mi mirada a ese enemigo migrante, depende de la postura que tenga, ¿m? Pierdo las múltiples relaciones que hacen al migrante y cómo comprender la situación, ¿sí? Entonces, lo que nos interesa es develar, como decían las compañeras, en la complejidad, lo que ocurre para poder tomar medidas pertinentes, tanto en políticas públicas como en posturas, como, ¿no? Entonces, si yo tomo posturas solamente frente a alguien que considero enemigo de la sociedad, no sé, la delincuencia organizada, por ejemplo, em, pierdo de vista la complejidad social. Entonces, ¿qué es lo que produce esto? ¿Qué es lo que lo produce? ¿Cómo lo produce? ¿Por qué lo produce? Para poder entender por qué la gente los cuida, ¿no? Hay gente que, o sea, o con respecto a las religiones, hay muchas, como diría Esperanza, dijo, grietas, ¿no? Entonces, es muy buena tu pregunta, porque en una investigación de corte analítico, lo que se busca es explicar por qué existe el enemigo social, por ponerle un nombre, para usar. En cambio, nosotros decimos, ¿cuáles son las múltiples condiciones, las múltiples relaciones que hace posible que esto exista? ¿Mm? Incluso, bajo qué condiciones aún quienes, aún las mayorías, em, contribuyen al proyecto del mal. ¿Mm? Porque a veces nos pasa que nos encontramos con alguien que desde posturas muy claras vota a alguien que después le va a maltratar, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de eso? ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué cosas se juegan alrededor de eso? Entonces, por eso hablamos de comprensión compleja en totalidad creciente para ir pudiendo dar, para construir nuevas categorías frente a problemas que no estamos comprendiendo, no los estamos comprendiendo. Todavía seguimos usando explicaciones categoriales de otros tiempos. ¿Mm? Una lástima que la mayoría no ha escuchado a Rafael Agassi, em, que marxista, ¿no? que trabaja todo el tema del capitalismo, el neoliberalismo y demás. Y él decía eso, cómo se usan las categorías marxistas para no mirar la realidad, ¿no? O como dijo, Joao ayer dijo una cosa que me gustó mucho, yo dije que la iba a copiar, que tiene que ver incluso con épocas como estas, ¿no? Y todos tenemos que cuidarnos, ¿no? Que los acuerdos, porque también Flavia hace un llamado de atención. Como Joao está por ahí, no sé si está atento ahora, pero él decía algo así como que a veces hacemos contratos comunitarios con la ternura, con el bien, ¿eh? Pero para ocultar la mediocridad. ¿Mm? Y eso no nos lo podemos permitir quienes estamos en proyectos
emancipatorio. Tenemos que poder develar lo que ocurre cuando está ocurriendo para poder comprender qué hacemos con eso. Porque no es solo el enemigo, el visible como enemigo, el torturador, el violador, sino que hay unas condiciones que a veces son recreadas también por quienes, con quienes convivimos. Se ha vuelto mucho más compleja la realidad ahora y por eso es tan importante tu pregunta, porque hoy es difícil poder señalar un aspecto que hace a la complejidad. Tenemos que develar lo complejo. Es muy hermosa tu pregunta y creo que nos la tenemos que llevar, para seguirla pensando. Muchas gracias, Flavia. Estela, Sí. yo quiero decir algo Diga. sobre eso que nos trae Flavia, y es compartirle que en un trabajo que hicimos acá de conformar una red de prevención del racismo, la discriminación y la xenofobia, llegamos a una conclusión colectiva donde había personas de comunidades indígenas, afro y mestizas, en la que nos podíamos dar cuenta que tanto la víctima como el victimario hacíamos parte del mismo sistema de dolor. Y cuando hacemos eso, pues nos responsabilizamos de lo que tenemos que hacer nosotros, pero entonces abrimos la posibilidad de otras cosas que no se han pensado, porque siempre todo el trabajo que se realiza, por ejemplo, se realiza con víctimas. Y reconocemos la víctima como una categoría política, pero que es un momento también de tránsito hacia otras cosas, porque si no, entonces yo quedo ahí anclado en ese lugar y no puedo pasar a otro momento para poder ver otro momento, otra vida, otras cosas de eso. O sea, es necesario poderlo reconocer, pero también sobre los victimarios no hay acciones. O sea, no hay ni formaciones, ni rearticulaciones, ni nada. Entonces, eso, digamos que para nosotros fue una comprensión que para mí es un fruto de mi trabajo en IPECAL, poder haber llegado a esa conclusión. Y eso nos posibilitó generar, digamos, otros ámbitos de actuación que no sea solamente estar actuando con relación al enemigo, sino con relación a lo que la comunidad necesita para poder salir de ese lugar. Entonces quería compartir eso. Listo. Solo quería complementar, me parece que dos conceptos importantes vinculados a lo que está trayendo Estelita y Claudia es el de colocación y distanciamiento. ¿Por qué digo eso? Porque un riesgo de la investigación del enemigo, como está trayendo Flavia, es pensar desde la externalidad. O sea, es un otro extremo que tiene que ser analizado, disecado, para que podamos hacer algo con eso. Justamente lo que está poniendo Claudia ahora, desde ese caso que ella nos trae, es cómo desde la colocación del sujeto que está produciendo el conocimiento, nos ponemos en relación con ese sujeto como parte componente de la realidad, como muy bien evidenció Estela. Desde ahí entra, para mí, la cuestión también del distanciamiento que ustedes, que Esperanza trajo también, en el sentido de que el proceso de comprensión de la realidad, de lo que estamos hablando, es una posibilidad de construcción de posibilidades. Pero si no creamos ese proceso de distanciamiento sin juicios, como nos está diciendo Estela, que nos permite tener una lectura más compleja de lo que está pasando en el mundo, nos dejamos correr por nuestras propias afectaciones al momento de pensar las posibilidades.
ese justamente es el riesgo que, por eso que como el debate que estaba haciendo anteriormente, eso que lo que planteamos no es nada subjetivista, muy al contrario, es tomar justamente la subjetividad como un componente de la investigación para lograr salir de sus condicionantes. Es justamente cómo decidimos, cómo operamos subjetivamente para poder leer la realidad de una manera más amplia de lo que fuimos condicionados, como nos condicionamos históricamente a la percepción de la realidad, ¿no? Solo quería acrescentar eso. Muy buena pregunta. Cuidaremos esa pregunta, como todas las otras preguntas. Creo que son muy importantes para quienes caminamos en IPECAR y siempre estamos aprendiendo, ¿no? Cada pregunta trae toda una ampliación de posibilidades. Así que bueno, si no hay algún otro comentario, vamos a cerrar el encuentro de hoy agradeciendo, abrazando, ¿sí? Y deseando que, pensándolos con las mejores vibraciones y deseando que todo en su caminar sea, como decimos acá, de corazón contento. Y Flavia, que sigas paseando mucho, que todavía no te mandé la lista de todo lo que hay que conocer en este país. Bueno, de las cosas bonitas que ofrece este país, ¿eh? Pero ya la haremos, ¿ok? Sí. Pero allí va también creo que también va el Batman a salvar allá. Yo creo que va para allá también, o Superman. Bueno, queridos y queridas. Muchísimas gracias, una buena noche. Gracias por la escucha. Gracias. Boa noite, gracias.